Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia que celebramos de acuerdo a una tradición muy antigua, de un reconocimiento del plan de la vida, del plan, su orden, su cosmos, la ceremonia cósmica. Bien, después tenemos estos diálogos tradicionales que se abren como una forma de compartir en este ambiente después de la ceremonia. Ustedes tienen la palabra adelante. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿por qué se pierde la lealtad? Por los intereses personales, por miedo al compromiso, porque preferimos esquivar el crecimiento, la elevación de conciencia y preferimos una salida fácil y por eso se pierde la lealtad. Pero se pierde el camino que tiene sentido porque después de eso ya no sabemos para dónde, hacia dónde vamos a dirigirnos. Porque es una falsedad que eso es compromiso. Una de las más elevadas condiciones de un ser humano es la lealtad a sí mismo y a lo que su palabra significa. Cuando das la palabra, eres tú el que está entregando eso, confirmando. Perderla es perder el camino. Así lo decía el venerable Satarhat, José Marcelli, el que, el que no tiene palabra no sabe a dónde va, decía él. Pues cierto, va para acá, va para allá, pero no va a ningún lado. Se pierde. Una de las condiciones de más respeto, de más reconocimiento es alguien que tiene palabra. ¿Mm? Adelante, alguien más desea compartir algo sobre esto, sobre algo más. Constantino, adelante. Sí, maestro, en esta era, ¿cuántos maestres van a llegar? ¿Cuántos van a ser maestres? De acuerdo al muy sublime maestre 3, alguien que entrega, alguien que lo transmite y alguien que lo recibe. Estamos hablando que el título de maestre significa maestro de maestros dentro de la orden. ¿Mm? Es un título dentro de la orden. Al hermano mayor, su maestro le dijo que después de muerto, se lo prácticamente aseguró,
se lo confirmó como un reconocimiento. Pero hasta el último momento en la condición humana podemos cambiar, podemos dar un giro. Por eso era después de muerto. Porque ocupa un lugar dentro del Devachan, un lugar jerárquico entre la Lagarta Shanga. Y ahí continúa su trabajo por toda una era. Algo más, aunque Sun Wukong, de que no conocemos su nombre, nunca estuvo inscrito o adscrito a la orden. La orden le reconoce ser el iluminador de su iluminador o fundador. Por eso está dentro de ahí, pero en realidad el mismo maestro dice que no deberían estar difundiendo sus fotografías, ya que es de otro orden, o sea, pero no de esta orden, del Acuarios. Pero esta orden te reconoce su papel y se le consideró un título y un tratamiento de muy digno, maestro Sun Wukong, o sea, el rey mono, aquel que pudo trascender sus limitaciones en la inmortalidad a través de una confianza total en el plan de la vida, de ser quien era, más allá de lo que tenía. El rey mono llamado Sun es lo que significa Sun Wukong. ¿Alguien más que desee compartir? Gracias, maestro. Sí, adelante, María Guadalupe. Le agradezco mucho su atención, muy honorable. Buenos días a todos. Nuestro querido maestro, yo sé que no es por discriminación de género la pregunta que le voy a hacer, sino por leyes universales. ¿Por qué las últimas encarnaciones hasta donde yo he escuchado en los centros de estudios, por qué las últimas encarnaciones deben de ser en el género masculino? Pero no quiere decir que todos los masculinos logren ni siquiera a veces empezar el camino Ajá, ok, conscientemente. sí. Lo que pasa es que la condición y función de los órganos o de las condiciones de un varón permiten ese impulso si es que lo logra descubrir dentro de sí mismo Ujú, y para trascender la condición humana que la parte femenina ha ayudado a a gestar generar. Ujú, y es de la revelación. Es por eso ustedes, las mujeres, pueden dar a luz y generar un vínculo muy fuerte ujú, hacia sus hijos sí, biológicos y hacia sus hijos espíritu, espirituales. sí. Entonces, es cuestión de diseño, pero no quiere decir que podamos equiparar una carcachita a un auto de alta velocidad, de Ujú, alta potencia.
o de inclusive volar. Aerodinámico, sí. Sí, o sea, el hombre ha intentado más volar, trascender sus limitaciones de la tierra, lo más profundo de su naturaleza, cuando lo comprende. Pero como decía el señor Eric Fromm, amar pero con libertad, pero tener libertad con amor, con responsabilidad. Es el ser humano completo, total. La función masculinas no son las mismas en su máxima expresión que las femeninas. Las dos son complementarias. Hacen el gran ciclo de la circulación de la luz, Ujú. pero la de liberación es la de masculina. Transcurre, Usted sabe los vínculos que se hacen tan fuertes con los hijos sí. y la significación de tener un útero y de haber tenido ciclos obligatorios para la condición femenina, llamada regla, Sí. y además una serie de factores, el tono de su voz, Suave. sus expresiones innatas, ¿sí? Que no son, hay blancos y grises en esa masculinidad, feminidad, pero el alma va enriqueciéndose y alcanza su máxima expresión cuando hace las funciones que le tocan. Ah, ok. Gana experiencia. Es que no estamos hablando de una carrera que ya tienen que liberarse y huir de aquí. Es una condición de que cuando sea el tiempo y haya entregado su vida al servicio de la humanidad, del plan de la vida, no desde el ángulo sentimental, sino desde el ángulo mental claro Ujú. y espiritual claro, pues entonces pues, sucederá lo que tenga que suceder y eso no lo manejamos o lo podemos controlar ni nada nos puede asegurar de eso. Y hay una cuestión, yo en el paso que valga la distancia, la proporción, cuando di el paso al gurú, para mí era claro, a Sí, partir de ese día yo era libre. sí. ¿De qué? Pues de lo que la vida me pidiera, La no vida que le yo da. quisiera, sino lo Ah, que la vida me pidiera. lo que la vida le Esa pidiera. condición de una conexión al macro es más factible desde el ángulo masculino, Ujú. porque naturalmente en el ángulo femenino hay más ligas y que tienen que darse y que tienen que cultivarse y que tienen que ser nutritivas y que tienen que ser maravillosas, ¿sí? Pero esas ligas no te dejan cumplir en esa etapa, eso, en otra Ah, ok. etapa. Si te lo has ganado, sí. ¿Por qué los órganos femeninos están adentro Sí, y generan vínculos, raíces, apegos más fuertes? sí. ¿Y por qué están externos los masculinos? Ujú. ¿Por qué proyectan semillas el masculino? ¿Y por qué la recibe el femenino? Es que no somos iguales, somos complementarios para hacer el ciclo completo de la vida. Sí. Y es el cuento de no acabar la comparación, pero no es comparativo, es definitivo. O sea, definir las funciones óptimas no quiere decir que a nivel psicológico y esto puedan no hacer papeles o roles. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de funciones a su máxima expresión. Ok. ¿Mm? Ujú. Y no es lo que reconoce el público, sino lo que reconoce la misma vida. Sí. Cuando
Recuerden que a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Para algo y por algo hace las cosas como las hace. Y vamos ensayando diferentes niveles de expresión, desde los más bajos, desde los más impulsivos de sobrevivencia, a otros niveles. Dice el Bien, muy sublime maestre que para emprender el verdadero camino hacia la luz se Sí. necesita gran potencial masculino. Ujú. Es como un cohete, necesita mucho combustible para despegarse de la Tierra, Para mucha encontrar la fuerza. luz. Sí, él habla de virilidad para ascender en ese sentido, Ajá. desde la Tierra hacia el cielo, pero haciendo una liga de servicio, Sí, entregando todo lo que la vida de esta Tierra, este campo sublunar te ha dado como gestación a la misma humanidad, no te llevas nada, pero tu identidad está más allá de todo eso, más allá de los celos, que por sí, cierto a mí no me dan muy fuerte por ahí, los celos, las propiedades, tampoco me dio mucho por ahí. Las usé y tuve respeto y agradecimiento a todo lo que la vida me dio, pero sabía que tenía que dejarlo atrás para poder seguir adelante ligero y volar. sí, No se puede volar con armatostes y con escrituras y con compromisos. Pero mi condición era servir a la vida, se entienda o no se entienda. No era ya algo personal, no ha sido personal. Alguien más. Permítame agradecerle, maestro, muy profundamente todos sus aportes, porque parece que yo ya voy comprendiendo la importancia de ser obediente a las leyes universales. Y eso yo estoy viendo que está teniendo mucho impacto en mi familia. De verdad, se lo agradezco muchísimo. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Si es la parte femenina tiene 100 ligas al mismo tiempo para hacer un tejido familiar. Uy, a mí me encanta tejer, maestro. No, ya lo sé. Y tiene que llevar las cuentas cuando teje, si no se pierde. Sí, es cierto. Tiene que llevar muy numéricamente, mentalmente, algo muy masculino, Sí, estar contando a la sensibilidad natural que es simplemente dejarse ir por la parte de la emoción del momento. maestro, y si me permite, el mismo tejido que parece que va bien se desbarata. Y luego a veces no pone una atención y lo desbarata. A veces a la Pues cuarta o quinta digo, va. Y así es la vida, maestro. Parece que yo en mi propia experiencia me he equivocado, pero ahí voy, pasito a pasito. Muchísimas gracias. a usted. Adelante, Gracias. alguien más que desee compartir o preguntar. Y todo tejido principalmente son horizontales y verticales bien armados. Sean una cantidad de verticales contra una cantidad de horizontales, pero no hay otra opción. Masculino, femenino, trabajan y mire todo lo que se puede hacer. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Recordemos que estamos tratando temas que ustedes proponen, de lo que, si me preguntan, de lo que he recibido, de lo que he observado, que también es recibir, y que lo guardo con mucho
respeto y aprecio, valoración, lo que he podido estudiar o leer de otros seres humanos que a través de sus ojos, su experiencia, uno puede aprender mucho. En realidad, andar buscando la meta no es, porque la meta eres tú mismo, como decía el venerable Marcelli. Las escuelas gnósticas eran de esa búsqueda, de esa chispa que ya tenemos, pero que no está manifiesta, que algunas personas como Gurdjieff y George Ivanovich Gurdjieff decía que estaba petrificada esa energía, estaba cristalizada, densificada, materializada, y había que liberarla para ponerla al servicio de la vida, no con aspiraciones egoístas de querer más, es mucho poder servir, poder expresar, poder iluminar, que no es más que una continuidad de la luz que uno recibe, en realidad no es propia. La luz, que es la luz universal, no la luz personal. Eso es más que todo carisma y otras cosas. O exceso de vitalidad, que también genera apegos. La vía es de la impersonalidad, de la trascendencia, trascender las limitaciones que tiene la forma. En el sentido clásico del Samkhya, que habla de Prakriti y Purusha. Prakriti, las manifestaciones infinitas que puede tener la esencia, pero tienen forma y se apega a su forma, genera apegos. El mar mayor le llamaba embrú, cautivaciones. Y sí, se siente en el lado emocional como una cautivación. Pero Purusha sigue estando en lo esencial de todo. La vía de masculina es Purusha, la vía femenina es Prakriti. Y cada uno cumple su trabajo en diferentes esferas. Bien, les agradezco su atención. Enar, sí, adelante. Buenos días. He llegado ya como muy tarde. Yo quería preguntarle hoy por los satkarmas. Dentro de la tradición del yoga y las herramientas, se nos ofrecen también satkarmas y mudras y tienen su función. Entonces yo quería preguntarle si estos satkarmas, que son limpiezas, ¿cuál es el objetivo? Porque además de la salud del cuerpo hay un trabajo energético. Y si la alimentación ovo vegetariana sería otro satkarmas, puesto que limpia y no genera tantos tóxicos. Gracias. Son vías del desapego material, emocional, mental, espiritual. Son prácticas que llevan actitudes, reconocimientos, toma de conciencia. No solamente es un tema fisiológico, aunque su impacto sí puede influir en todos los demás planos. Cada uno de los satkarmas colabora en cierto plano de la existencia. La misma palabra o dos palabras es bastante. Acción en el ser y no en el apego, no en el pasado, no en el futuro. Sea por que para el cuerpo es sucio, que para el alma es sombra, que para la mente es desconocido o no claro, o para el espíritu no se identifica consigo mismo, sino con formas, apegos, poderes, etc. El Satkarma en realidad no solo es un trabajo, que sí lo es, fisiológico,
también conlleva las ligas que tienen los diferentes órganos y funciones para reafirmarlos, descontaminarlos, purificarlos. Acuérdense que los satkarmas se acentúan en el niyama, y en el niyama son los compromisos de purificación, de liberación, de tratar de vivir más en el presente. Porque si no, cualquier apego se convierte en tóxico, como el cochambre en un sartén. Si no le pones aceite que calienta más fuerte, se apega. Tú pones una tortilla de maíz en un, ¿cómo se llaman? Donde se calientan el comal. Comal. Un comal frío se te pega. ¿Ah? Ya cuando el comal está caliente, entonces puedes poner la tortilla y no se pega. Eso tiene que ver, esas observaciones parece que no, pero ayudan a comprender que hay leyes, que hay formas de acercarnos a hacer bien las cosas y no hacerlas tan bien, porque luego se pegan, se apegan. Es todo un arte cocinar con el aceite bien caliente o con el aceite frío. No te da el mismo resultado, ¿o sí? No. Es un laboratorio también de conciencia, si uno lo puede ver así. Necesitas pasión, entrega completa para liberarte de los apegos. Porque si te apegas es porque no estuviste suficientemente convencido, caliente internamente, de hacerlo lo que cueste, templar, etc. Que pasen muy bonito día, cada quien anote sus tareas consigo mismo, que del dicho al hecho Hay un gran trecho, hay un gran trecho. Sí. Y Y vaya que ayer sí. escuchaba sobre la filosofía de Don Confucio, gran sabio, social, ético, que fue un gran ejemplo en su tiempo y impactó a una cultura por cientos o miles de años. O sea, Confucio no es cualquier tipo. Si siguió convenciendo en la maravilla de su capacidad ética al mismo Occidente, en Europa, cuando lo conocían, dijeron, ¿qué tipo? ¿Con qué claridad habla y practica lo que dice? Y él, por un lado, ponía la teoría, pero él decía que la práctica es lo que hacía el maestro. La práctica, la concreción, la liberación de muchas cosas del cuerpo, del alma, de la mente y del espíritu, para que nos den esas funciones tan maravillosas que da cada uno de estos elementos. Pax, buen día. Paz, Gracias, maestro. buen día, Muchas igual. gracias. Gracias, maestro. Gracias por todo lo Buenos que nos días. comparte, maestro. Saludos a todos Gracias, los maestro. hermanos. Buen día a todos. Buen Hoy día. era cumpleaños del hermano Franklin, mi discípulo, mi querido discípulo, Ah, sí. pero no apareció. No Ay, está. Qué Feliz a raro. ver si por cumpleaños. lo menos Sí, lo escucha después. en la Pax. PAC. Paz.